departamentales del INEI, a los coordinadores de sede departamentales, coordinadores de subsede departamentales y a los supervisores de sector censal. Les saluda María Sacha, pertenezco al equipo metodológico de los Censos Nacionales 2025, INEI. Y es un gusto darles la más cordial bienvenida a nombre del Instituto Nacional de Estadística e Informática a esta importante charla sobre enfoque intercultural y científico compartido. En el marco de las actividades de los Censos Nacionales 2025, y la valiosísima colaboración del Ministerio de Cultura, quien es un importante aliado en la ejecución de estos censos nacionales. Iniciamos esta sesión cediendo la palabra al señor Ángel González Ramírez, director del programa sectorial 4 de la Dirección Nacional de Derecho de los Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura, quien nos compartirá las palabras de apertura. Tenga la palabra, señor Ángel González. Muchísimas gracias. Es realmente un gusto poder dirigirme a todos los censistas. Hoy día, que es un día tan especial. El día de hoy dio inicio al proceso censal. En la mañana hubo una hermosa ceremonia en la que simbólicamente se ha hecho o se ha dado el inicio de este proceso que es tremendamente importante para nuestro país. Recordemos muy bien el rol tan trascendental de formar parte de este proceso censal, que lo que busca es recoger información del territorio sobre todas las personas de nuestro país, quiénes son, dónde viven, cuáles son los principales problemas, enfrentándonos en ese sentido a nuevos retos, como una nueva metodología que cambia los censos de hecho por censos de derecho, apostando por el recojo de información de las personas en sus domicilios, a través también de la figura del informante calificado. Por parte del Ministerio de Cultura, es preciso señalar que venimos implementando una campaña, que es la campaña Yo me identifico con orgullo, que hace incidencia en dos de las preguntas del censo. La primera de ellas es la pregunta número 10, vinculada a cómo nos identificamos, y hace alusión a la identificación con algún pueblo indígena originario o grupo étnico. Luego, la siguiente pregunta es una que está referida a la lengua con la que hemos aprendido a hablar. La lengua o lenguas, de hecho, con la que hemos aprendido a hablar, porque nos da la posibilidad de tener o marcar más de una alternativa. Estas dos preguntas son muy importantes para poder actualizar el mapa etnolingüístico del país y también cerrar las brechas que tenemos respecto a la provisión de bienes y servicios públicos. Aquí es preciso señalar que la población que habla lengua originaria o que no tiene como lengua materna el español, tiene una brecha de acceso a servicios bastante grande en comparación a las personas que tienen o hablan el español, ¿no? Esto nos muestra también la necesidad de que como Estado, desde una perspectiva intercultural y salvaguardando los derechos lingüísticos, se puedan proveer bienes y servicios públicos para cerrar estas brechas que identificamos y que todos y todas podamos gozar de los mismos derechos en plenitud. Acá también quiero destacar el enorme trabajo y sensibilidad que tienen que tener los censistas a la hora de recoger la información. Por eso el día de hoy, la charla que vamos a tener está muy enfocada a plantear de qué manera se tienen que hacer las preguntas, estas dos preguntas, y cómo el censista tiene que tener una posición bastante neutral frente a la misma. No se trata de orientar una respuesta, no se trata tampoco de cuestionar alguna de las respuestas que nos puedan brindar, sino recordar que estas respuestas se dan a partir de un proceso introspectivo y de reflexión de cada uno de los miembros de la familia respecto a cómo se identifican con algún pueblo indígena originario o algún grupo étnico. Esto va a formar parte seguramente, y eso es el marco de esta campaña que estamos implementando, de la reflexión que se da a partir de elementos como nuestros antepasados, como nuestras tradiciones, nuestra historia y nuestras costumbres.
Esto nos va a llevar a poder definir si nos autoidentificamos con algún grupo étnico en particular, si estamos vinculados o nos sentimos parte de algún pueblo indígena o originario. También la pregunta de lengua materna o la pregunta de con qué lenguas aprendimos a hablar resulta tremendamente importante porque nos permite actualizar el mapa lingüístico y conocer cuál es el estado actual de las diferentes lenguas que tenemos en nuestro país, que en total son de hecho 48 lenguas, dos de las cuales inclusive se encuentran en una situación prácticamente ya al borde de la extinción, sobre las que se están desarrollando procesos para poder lograr su revitalización. La información que se actualice nos va a permitir conocer el estado también de estas lenguas, recordando que tanto nuestra cultura como nuestras lenguas, nuestros pueblos originarios, forman parte de esa riqueza que construye nuestra identidad como nación. Así que a cada uno de los censistas les doy la más cordial bienvenida y tengo el agrado de dar la apertura a este conversatorio, a esta charla, en la que vamos a poder absolver varias dudas y tener las pautas metodológicas para poder realizar este proceso censal con la sensibilidad, la pertinencia cultural que se requiere. Para todos, bienvenidos y muchos éxitos durante este proceso censal. Muy buenas tardes. Muchas gracias, señor director, por las palabras de apertura. Bien, para dar inicio a esta charla, contamos con la presencia de la señorita Daniela López Lancho, licenciada en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú, la PUC, con una maestría en Gestión de Inversión Social y un diplomado en Gestión de la Comunicación Ciudadana. Cuenta con más de 10 años de experiencia en análisis de indicadores y en la implementación de proyectos relacionados con la interculturalidad, los pueblos indígenas y la inversión social. Actualmente es consultora para el Ministerio de Cultura, brindando apoyo técnico en el marco de la campaña Yo me identifico con orgullo, a quien le cedemos la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan bien? ¿Sí? Sí, te escuchamos, Daniela. Excelente, muchas gracias. Gracias al director Ángel y al equipo del INEI por este espacio, que creo que va a ser de mucha utilidad para aclarar algunas dudas en relación a la pregunta de identidad étnica y poder difundir esta información como parte del trabajo que tienen todos los censistas a nivel nacional. Tengo entendido que nos están escuchando no solamente a través de este webinar en Zoom, sino que en muchos casos están en salas en donde se han congregado muchos de los censistas en distintas zonas, en distintas regiones, así que los invito a que registren su asistencia. Se ha compartido el registro, el enlace para el registro de asistencia en el chat. Por favor, háganlo en cualquier momento de esta capacitación, lo pueden hacer. Y hay un campo, que es el campo de observaciones, en donde si están en un espacio o con otras 100 personas, etcétera, pueden poner en las observaciones. Nos encontramos en una sala con 200 personas, 100 personas, 50, etcétera, para poder ir monitoreando el alcance de este espacio de capacitación. Bueno, sin más y esperando también recibir sus consultas, dudas a través del chat, o si es que van a ver esto de forma diferida, es decir, grabado a través del YouTube, también pueden colocar ahí sus dudas y la idea es nosotros poderlas responder en este espacio. Voy a compartir mi pantalla. Me confirman, por favor, si la ven. Un segundo. ¿Ya está? Sí, ¿Estamos? Ok, la vemos lista. muy bien, Daniela. Perfecto, muchas gracias. Vamos a empezar. Esta quiere ser una capacitación que, si bien tiene bastante contenido y esta misma presentación se va a compartir con todo el equipo de este espacio, no piensa ser muy larga y sí dejar un espacio para poder resolver algunas dudas. Estas dudas que se colocan en el chat se van a ir filtrando por el equipo, revisando para poder dar respuestas conjuntas
y absolver las consultas. Ok, empezamos. El centro de esta capacitación es efectivamente el enfoque intercultural, que es el panorama general en el que se desarrolla la campaña Yo me identifico con orgullo en los censos 2025. Este eslogan de campaña, Yo me identifico con orgullo, es el mismo que se trabajó en el año 2017, una campaña que tuvo muy buenos resultados y que estuvo en el escenario nacional, generando también en algunos casos incluso hasta controversia, pero lo que se logró es que las personas sepan que se les iba a hacer una pregunta diferente en los censos del 2017 y cuál era la importancia de esa pregunta. En esta oportunidad la pregunta se repite, por supuesto, y la importancia es aún mayor. Entonces vamos a conocer un poco qué se logró del 2017 hasta ahora con los resultados de la pregunta en ese momento y por qué es importante continuar con este recojo de información. La campaña Yo me identifico con orgullo mantiene, como les comento, lo que se denomina la variable étnica, ¿ok? Porque considera características específicas de los grupos étnico-culturales como costumbres, identidad, lengua materna y tradiciones. Es parte de lo que el director nos ha comentado también en sus palabras de apertura. Entenderemos entonces por variable étnica este aspecto en el que se recoge información sobre las características étnico-culturales de la población y es importante separarlo de lo que entenderíamos como una característica solo fenotípica, por ejemplo, ¿no? De características físicas o algo así. No va por ahí, a veces se le denomina como pregunta racial o de raza, tampoco ese es el camino, sino que apela específicamente a estos aspectos que figuran en la pregunta, en la cédula censal: costumbres, identidad y aparte de la pregunta de lengua materna que está muy asociada. La lengua también, vamos a conocer eso, es un factor que se asocia con la identidad, pero no es indispensable. ¿Qué quiere decir eso? Uno puede ser quechua o autoidentificarse quechua, parte de los pueblos quechuas, quechua chanca, por ejemplo, y no hablar el quechua, o que el quechua no sea tu lengua materna, es decir, que no aprendiste a hablar en quechua. Y eso no te hace menos parte del pueblo o no impide que te identifiques así. Así que la lengua es una característica más, pero no es indispensable para la identidad étnica. En ese sentido, NI ha previsto que estas preguntas en estos censos 2025 sean respondidas por el informante calificado y aquí hay una diferencia importante. En el año 2017, por las características metodológicas de los censos, la pregunta la respondía cada persona. Eran unos censos, como ustedes bien saben, en los que se daba una movilidad, esperabas en casa al censista y hacían la pregunta a cada quien. Suele pasar que en una misma familia todas las personas se identifican igual, pero no necesariamente es así, así que cada quien podía responder de una forma distinta a su identidad étnica. En esta oportunidad responde el informante calificado, por lo tanto la campaña está orientada a que entre las familias se converse, se reflexione, no necesariamente para que todos tengan una sola identidad, sino para que se revaloren las identidades de la familia en general, ¿no? Es decir, en esta casa viven 5 personas, 3 de las cuales nos identificamos de esta forma y otras 2 de esta otra, puede ser, ¿no? Y ahí vamos a ver también algunos de estos detalles. Entonces, la pregunta sobre lengua materna, que es otra de la que vamos a conversar, también tiene un cambio importante porque ahora es de respuesta múltiple. En el 2017 solamente se podía responder una sola. ¿Cuál es la lengua con la que aprendiste a hablar durante tu niñez? Y nada más. Ahora uno puede responder más de una porque hay muchos casos en donde hay personas que desde la niñez aprendieron a hablar en más de una lengua. ¿Ok? Entonces ese factor también es relevante, nos permite obtener mucha más información para la toma de decisiones. ¿Por qué es importante entonces o por qué recordamos la importancia de estas preguntas? Es fundamental para que el Estado atienda adecuadamente a las necesidades de la ciudadanía. Y ya se ha hecho y ya se ha demostrado que sirve también, no solamente para el diseño de servicios con pertinencia cultural y lingüística, para el reconocimiento de la propia identidad y diversidad de la población peruana, sino sobre todo para tener evidencia eh, hacia otras políticas públicas en el Estado a nivel nacional
de que la población indígena y afroperuana está presente y existen brechas o persisten brechas que deben cerrarse, brechas de acceso a servicios básicos como agua, saneamiento, educación, que requieren de una atención específica, particular. De no tener evidencia estadística de la presencia en territorio de la población indígena, de la población afroperuana, también de la población asiático-descendiente, cuyas categorías se incluyen en estos censos, entonces el diseño de las políticas públicas podría no ser eficiente, es decir, cumplir el objetivo planteado optimizando los recursos. Entonces, teniendo en cuenta que las respuestas, perdón, creo que se fue mi pantalla, estábamos por aquí. Ahora sí, teniendo en cuenta que las respuestas a las variables nos van a proporcionar información clave, el Ministerio ha elaborado, el Ministerio de Cultura y de la mano con el INEI, por supuesto, ha elaborado este trabajo de difusión de estas dos preguntas, ¿no? Y para ello se les compartirá todo el material que hemos diseñado, como pueden ver aquí, material de difusión, hay volantería, trípticos, demás, para que lo puedan tener a la mano y puedan absolver las preguntas, las dudas de la población. ¿Cómo funciona o los objetivos puntuales de la campaña que estamos desarrollando? El principal objetivo es informar a la ciudadanía sobre la existencia de la pregunta, de la variable étnica en general y de estas dos preguntas, es decir, lengua materna e identidad étnica, ambas conforman lo que consideramos la variable étnica. Que exista la pregunta y que la gente lo sepa ya es un avance importante. No se busca entonces decirle a la gente, identifícate de esta forma, este, digamos, incidir en que cambien alguna forma de identidad si es que ya la tienen claramente definida o algo así, sino saber, les van a hacer esta pregunta y por qué es importante e invitarlos a la reflexión. Luego de ello, las respuestas que las personas puedan dar no se cuestionan y no es que sea una pregunta que tenga una respuesta correcta o incorrecta. Es decir, invitamos a la persona a la reflexión, a que entienda el contenido de la pregunta y posterior a ello emite una respuesta. Su respuesta no tiene un contenido correcto o incorrecto en ninguno de los casos. Es decir, se respetan las respuestas de la población. Y esto tiene que ver con que si dice que es aymara, no le vamos a decir, a ver, habla aymara. No es necesario que lo hable para que se identifique aymara. No es necesario que tenga una vestimenta particular. No es necesario que valide ante nosotros si es que efectivamente su familia también era aymara. No estamos asociando la identidad étnica, por ejemplo, con un color de piel ni con un lugar de nacimiento. Aunque todos estos aspectos puedan aportar a la idea de la identidad, no se está validando que esos factores estén presentes en la persona que responde. Por eso se considera una pregunta subjetiva. ¿Okay? Asimismo, la campaña busca promover que la ciudadanía reconozca su identidad étnica y la lengua como parte de la preparación a las respuestas y que se informe a las distintas comunidades también sobre el censo de comunidades indígenas. Ahora, es importante hacer una diferencia. La campaña se está concentrando puntualmente en la pregunta de identidad étnica y la de lengua materna. El censo de comunidades indígenas, como saben, es un censo que funciona en paralelo y está dirigido directamente a las comunidades que forman parte de pueblos indígenas, principalmente en la zona amazónica, también en la zona andina, y cuenta con una cédula particular e inicia en el mes de septiembre. Esto es importante saberlo porque podría haber alguna confusión, dado que la pregunta de identidad étnica también recoge información sobre los pueblos indígenas. El factor indígena se repite en el censo de comunidades y podríamos decir, no, esta pregunta ya no lo hago porque está en el otro censo, las dos cosas pueden suceder al mismo tiempo, y sí, ¿no? El censo de comunidades indígenas cuenta con su propia cédula que se pasa a los jefes de la comunidad, pero ahí también sucede, por supuesto, el censo de población y vivienda de forma regular. Entonces, es importante tener en cuenta eso, informar y sobre todo tener esta información también a la mano para los líderes indígenas en las distintas regiones, los jefes de comunidad, para que sepan que esta pregunta se las deben hacer. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que esta pregunta como tal no constituye un derecho asignado, es decir, muchas veces se piensa, si yo digo en el censo que soy indígena o que soy afroperuano o afroperuana,
automáticamente van a poder asociar mi nombre o mi DNI con el acceso a algún beneficio, a alguna beca, porque hay becas especiales para población indígena y también para población afroperuana, o algún beneficio asociado, por ejemplo, con temas de territorio, y no es así. En primer lugar, porque como bien saben, los censos tienen carácter innominado y están regulados por la Ley de Protección de Datos Personales. Nadie puede saber qué respondió qué persona. No podemos tener esa información. Por lo tanto, no podemos decir, esta persona, como respondió en el censo que era afroperuano, ya le podemos dar este beneficio. No se trata de eso, además la respuesta es subjetiva. Lo que podemos obtener de los censos son datos agregados, no desagregados, información completa que nos permita tener evidencia general a nivel, sí, de regiones, provincias, distritos, centros poblados y comunidades para tomar decisiones, pero no a nivel de personas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que la campaña ha pensado desarrollar su estrategia informativa? Contaremos con 24 gestores regionales de parte del Ministerio de Cultura en sus direcciones desconcentradas, que tienen como principal función la difusión de los censos nacionales y de las preguntas de identidad étnica y lengua materna, es decir, concretamente eso es lo que van a desarrollar. Promoverán, explicarán en sus territorios las preguntas y sobre todo resolverán las dudas y trabajarán de la mano con ustedes, los censistas y el equipo del INEI en regiones. Lo que se busca es asegurar que se comprendan de forma adecuada y respetuosa las preguntas y sobre todo que los censistas hagan siempre la pregunta, es decir, la formulen siempre. En el año 2017, en algunos casos se reportaba que los censistas, por no tener la información, quizá preferían no hacer la pregunta pensando que podrían herir susceptibilidades o no la hacían completa, es decir, sin leer las opciones de respuesta, solamente el encabezado, lo que hacía que la pregunta no se entienda bien. Ahora vamos a ver un poco más eso. Entonces, justamente por eso es que insistimos en que en todos los casos se tiene que hacer la pregunta. La forma de difusión entonces cuenta con el apoyo, estructura y trabajo coordinado del equipo del Viceministerio de Interculturalidad, la Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas, las direcciones desconcentradas de cultura con los gestores interculturales y el equipo específico concentrado en el tema de los censos nacionales, el equipo del INEI en regiones y en Lima también, y ustedes los censistas y todo el equipo de coordinadores en campo. Bueno, ¿qué cosa logramos hacer con la información del 2017? En 2017 la campaña también fue, como les decía, yo me identifico con orgullo, fue una campaña que se desarrolló a nivel nacional y mencionaba que por primera vez en la historia se iban a hacer esta pregunta, ¿no? Lo cual era muy, muy importante. Ahora, la pregunta se hace nuevamente, pero ya con la evidencia de que sirve, que sí funciona tener este registro estadístico. El Ministerio de Cultura, a partir de la información obtenida en los censos nacionales, viene promoviendo, desarrollando, implementando la Política Nacional de Pueblos Indígenas al 2040, la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad al 2040. Estas políticas son no solo documentos de gestión, sino rutas que permiten al ministerio, como ente rector en temas indígenas, plantear los objetivos a futuro, es decir, mantener una línea de sostenibilidad en el tiempo que cierre las principales brechas y garantice los derechos de estas poblaciones. Entonces, esta ruta que garantiza la sostenibilidad es clave y solo puede ser lograda si se cuentan, como les decía, con estadísticas y evidencias. Gracias a las estadísticas del 2017, estas políticas pudieron salir. Asimismo, se han publicado documentos técnicos como la Guía Metodológica para la Incorporación de la Variable Étnica en registros de entidades públicas. El siguiente paso de que la pregunta esté en los censos es que la pregunta también esté en los registros institucionales. Es decir, que cuando llenamos formularios en distintas entidades públicas, así como nos preguntan nuestro DNI o nuestra dirección, etcétera, nos pregunten
si pertenecemos a un pueblo indígena o al pueblo afroperuano y la lengua con la que nos comunicamos. Eso es clave. Somos un país que tiene 55 pueblos indígenas y 48 lenguas distintas. Por lo tanto, es fundamental que en todos los casos se registre esa diversidad, se visibilice esa diversidad y que el Estado peruano atienda a la población considerando esa diversidad. Asimismo, se publicó la guía para la implementación de señalética en lenguas indígenas originarias. Esto permite que en muchas instituciones, y ustedes ya lo deben haber visto, se cuente con señalética en las lenguas prioritarias. Y el definir cuáles son las lenguas indígenas que se hablan prioritariamente en distintos distritos a nivel nacional también se logró gracias a los resultados de los censos. Si bien esta información también se recoge en las encuestas nacionales de hogares, eso solo tiene una representatividad a nivel nacional, regional, urbano, rural. Los censos nos permiten llegar a tener información hasta el nivel de centro poblado, agregado a nivel de distrito, a nivel de provincias y regiones. Eso es lo que le da su riqueza en términos de información. Asimismo, el Ministerio de Salud, por ejemplo, implementó el Plan de Salud Integral y Fortalecimiento de Servicios de Salud con enfoque intercultural en el ámbito de pueblos indígenas originarios afroperuanos al 2025. Entonces, esto también demuestra cómo servicios fundamentales como los servicios de salud, en donde las brechas todavía persisten, se pueden reorientar considerando las estadísticas de estas poblaciones. El Poder Judicial también incorporó la variable étnica para identificar población indígena en procesos judiciales, lo cual es la garantía de un derecho. El MINEDO mejoró la focalización de la educación intercultural bilingüe, teniendo mayor precisión en determinación en zonas con prevalencia de lenguas indígenas o originarias. Vamos a ir, para no quiero validar el tiempo, no extender mucho y también poder responder algunas de las dudas, aclarar algunos conceptos que a veces quizá en estas capacitaciones se pueden mencionar, pero no queda clara su definición y sí me parece importante que se aclare. ¿Qué es la diversidad cultural e interculturalidad? Y antes de entrar en el detalle, mencionarles, este material se les va a compartir, pero además se contará con material específico de estas preguntas y respuestas frecuentes, a las que se podrán agregar otras que ustedes nos compartan que la población les hace. Bueno, la diversidad cultural es la diversidad de las expresiones culturales, ¿no? Emanadas de la multiplicidad e interacción de las culturas que coexisten en una sociedad con base en el respeto mutuo, ¿no? Por eso decimos el Perú es un país muy diverso, hay una serie de expresiones culturales de las que nos debemos sentir muy orgullosos, pero ¿es lo mismo que decir interculturalidad? No. Técnicamente, la interculturalidad es el reconocimiento de estas diferencias culturales, visiones culturales, concepciones, es decir, formas de entender el mundo, concepciones de bienestar como uno de los pilares de la construcción de una sociedad democrática que busca generar un espacio de equidad, igualdad de oportunidades y derechos entre los grupos étnico-culturales. Entonces, en el caso de la diversidad cultural, sabemos que existe, están las expresiones culturales, ¿no? Coexisten, pero la interculturalidad es este proceso en el que construimos y generamos un espacio de equidad, igualdad de oportunidades y por eso el desarrollo de las políticas que hemos visto, como la de pueblos indígenas, la de lenguas originarias, el acceso a servicios de salud, a servicios de justicia, están en el marco de la interculturalidad, ¿no? De el cierre de estas brechas de acceso a servicios básicos, buscando la equidad y la igualdad de oportunidades. Entonces, es en este contexto en el que las preguntas de identidad étnica y lengua materna son tan importantes. No sería posible lograr estas políticas y atención con pertinencia cultural y el reconocimiento de nuestras diferencias si no contamos con estas estadísticas actualizadas. Otra duda que les comentaba al inicio y que es importante aclarar sobre el censo de comunidades indígenas, importante tener la diferencia. Este es el recuento de comunidades para obtener información sobre la situación legal de estas comunidades, sobre tierras, organización, equipamiento, es decir, tener información sobre las características de las comunidades. Ahora bien, para generar la base, el marco muestral de estos censos de comunidades indígenas, se cuenta con información que el propio Ministerio de Cultura envía a través de la base de datos de pueblos indígenas o originarios y otras instituciones encargadas
y al mismo tiempo de las fuentes oficiales que indican, por ejemplo, las resoluciones de reconocimiento de las comunidades, los títulos, etcétera. Entonces es un recojo integral, pero al mismo tiempo, dadas las características de los censos, no tiene un carácter constitutivo de derechos. Como mi comunidad figura en los censos, entonces automáticamente me deberán entregar un título si no lo tengo. No, eso sigue un procedimiento que las propias comunidades ya conocen, pero es importante tener eso en cuenta porque a veces se genera confusión o a la misma población se le informa de esta manera sobre el tema de los censos. Y eso hace que en las comunidades haya reticencia, rechazo, no dejen que los censistas entren, no porque me van a quitar mi título, o que generen falsas expectativas. Claro, ven, yo respondo y entonces, ¿cuándo me dan mi título? Cuando no es el objetivo de los censos, ¿no? Entonces, sí, pero ¿para qué sirve entonces? Para desarrollar planes integrales de desarrollo, formular programas, etcétera, ¿no? Considerando esta información. Sí es una información muy valiosa que se complementa a los registros oficiales de las comunidades nativas y campesinas a nivel nacional. Identificación étnica y su importancia, ya hemos conversado mucho sobre esto. Hablaremos entonces de la percepción de la identidad personal, considerando costumbres, antepasados. No vemos aquí características físicas, por ejemplo, aunque muchas veces nos dicen pero como no, por ejemplo, podemos encontrar características físicas similares en la población afroperuana, podría serlo, pero no es indispensable. ¿A qué me refiero? Una persona al margen de su color de piel podría identificarse como parte del pueblo afroperuano si es que considera que sus costumbres, antepasados, historia, forman parte de su identidad y coincide con la del pueblo afroperuano, que tiene una historia, una cultura particular. ¿Okay? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Dentro de las opciones, lo vamos a ver más adelante, está también blanco y mestizo y vamos a aclarar algunas dudas asociadas a ello. El propósito, como ya saben, políticas públicas diferenciadas y se podrá tener información sobre la ubicación de la población indígena y afroperuana, pero en términos generales. No es que van a saber exactamente dónde vivo yo con nombre y apellido, porque el censo protege los datos personales. Algunas personas temen cuando se dice se va a tener información sobre la ubicación, pero es en términos generales, es decir, en qué distritos hay más población indígena, en qué distritos hay más población afroperuana, por ejemplo. Beneficios, tenemos nuestra línea base actualizada, información georreferenciada a nivel de centros poblados, como les comento, políticas con pertinencia cultural y hacemos que los servicios lleguen de forma más eficiente, ¿no? Es decir, optimizando los recursos, cumpliendo los objetivos. Y en ese sentido, comprendiendo las necesidades de la población. Muchas veces en un mismo distrito, no toda la población tiene las mismas características ni las mismas necesidades. La población urbana y la población rural tienen necesidades distintas, pero al mismo tiempo en zonas urbanas hay muchísima población indígena, muchísima población afroperuana, también con necesidades particulares que deberán ser atendidas. Entonces, bajo esa lógica es importante tener esta información. Ahora sí vamos directamente a las preguntas. Estas son las preguntas que figuran en las cédulas, que como bien saben, y está ya en sus manuales, se realizan a través de una tablet. Esta es la pregunta sobre identidad étnica, que es la pregunta número 10, y se deberá leer de la siguiente forma. Por sus antepasados, costumbres o tradiciones, ¿usted se siente o considera quechua, aymara, de un pueblo indígena originario de la Amazonía, de otro pueblo indígena originario, negro, moreno, sambo, mulato del pueblo afroperuano o afrodescendiente, nikkei, tuzán, blanco, mestizo u otro? Y recién ahí se terminó de hacer la pregunta. Si solamente decimos por sus antepasados, costumbres o tradiciones se siente o considera y no decimos nada más, alguien nos podría decir bien, orgulloso, contento, feliz, pero no se entiende el sentido de la pregunta. El sentido de la pregunta se entiende solo si se lee con sus opciones de respuesta. Eso es clave. Ahora vamos con el detalle. Es cierto que quechua no es una sola identidad. Los pueblos quechua son los únicos que se entienden en su sentido plural. Están los quechuas chanca, chopja, quero y otros. ¿Por qué no se ponen por separado, sino en uno solo? Desde la información que se cuenta en la base de datos oficial de pueblos indígenas del Ministerio de Cultura, no se tiene todavía información suficiente para diferenciarlos por tipos de pueblo, entonces se utiliza la identidad quechua en general. Podría ser que alguien diga, yo soy quechua chanca. ¿Qué marco? 1 o escribo el detalle quechua chanca en la opción 4.
ambas estarían correctas. Es decir, si solo marco quechua, entonces lo dejaré ahí, pero si la persona insistió en que es quechua chanca o no dice quechua chanca, solo dice chanca, y nosotros no necesariamente tenemos por qué saber que chanca es un tipo de quechua, lo escribimos en 4. Se marca 4 y se escribe chanca, ¿no? Eh, Ahora, si es que las opciones desplegables no incluyen chanca en el 4 o nos dice algo que no podemos colocar aquí, aunque nos dice que es indígena, siempre tenemos la opción 10 para colocar lo que nos fuera a decir. Luego eso se podrá revisar. Lo importante es no dejar información por fuera, sea que se registre en la opción 4 o en la 10. En realidad la 3 y la 4 tienen opciones desplegables. Si no encontramos en el desplegable la respuesta, se coloca en la 10. No dejar información por fuera, ¿no? Y colocamos ahí si no lo encontráramos, ¿no? De repente buscamos chanca con Q, no sabíamos que era con K, bueno, lo escribimos como se escucha en la opción 10. ¿Qué pasa si nos dice mi identidad es quechua y aymara al mismo tiempo, porque mi padre es quechua y mi madre es aymara? No tengo una para elegirlo, he sido criado con ambas. Bueno, en ese caso se podría escribir en el 10 quechua y aymara. Como les digo, el objetivo es no dejar información por fuera. ¿Qué va entonces en la categoría 4? Como les dije, son 55 pueblos indígenas, entonces aquí vamos a tener Uro, otro de los pueblos andinos, otro de los pueblos indígenas originarios de la zona andina, y Jacaru, ¿no? En el caso de la opción 3, tenemos todos los otros pueblos de la Amazonía, ¿no? Que es Ayánica, Shipibo, Yane, Yayine, y seguimos contando, ¿no? Más de 40 categorías que están todas aquí. Si nuevamente no encontramos al pueblo en ninguna de estas, se escribe en la 10, no dejar ninguna por fuera. ¿Qué pasa si nos dice algo que no tiene sentido? Nos dice, por ejemplo, algo que no vemos aquí, soy chalaco, que apareció mucho en los últimos censos, ¿no? Yo soy chalaco, me identifico chalaco por ser del Callao, y no está aquí, lo colocamos en otro, ¿no? ¿Qué sucede con blanco y mestizo? Blanco y mestizo, si bien no son categorías asociadas a un pueblo, no son parte de un pueblo indígena del pueblo afroperuano, no tienen características y costumbres propias, se colocan por fuera básicamente porque en las opciones de otros superaban un límite porcentual que si se omitieran podrían generar sesgo estadístico. Entonces, alguien podría decir, pero si no tiene que ver el color de piel, ¿por qué blanco es la categoría? Es por razones básicamente técnicas y alguien podría decir blanco y se coloca en esa categoría. ¿Qué es Nikkei y Tucson? Son categorías de la población asiático descendiente, ¿sí? De la población Nikkei y Tucson. Se pueden marcar aquí también. ¿Y cuál es la diferencia entre todas estas categorías del pueblo afroperuano? Negro, moreno, sambo, mulato. ¿Tienen que ver con el color de piel? Nuevamente es importante recalcar, no. No tiene que ver necesariamente el color de piel. ¿Y entonces por qué se colocan todas? Se colocan todas porque son las diversas formas en las que el pueblo afroperuano efectivamente se identifica. Y no colocarlos, es decir, colocar solamente pueblo afroperuano o afrodescendiente, que es la forma en la que se diseñan, por ejemplo, las políticas públicas y el Ministerio de Cultura utiliza esa nomenclatura para el pueblo afroperuano, en la que corresponde. Si solamente colocáramos eso, podríamos perder información sobre quienes prefieren, como parte del pueblo afro, llamarse o identificarse a sí mismos negros, morenos, zambos o mulatos. Por eso es que se coloca. No son categorías distintas y no es que tengan que elegir una de ellas, sino que basta con que la persona diga alguna de esas categorías para que se marque la opción 5. Si dice algo que no está ahí, por ejemplo, morocho o algo así, se marcaría la opción 10 e igual se escribe. Nuevamente, el objetivo es no dejar nada por fuera. Y luego tenemos los idiomas o lenguas con las que aprendió a hablar en su niñez, que es la pregunta 16. Aquí la importancia está en lo que aprendió a hablar, es decir, no se registra el hecho de que yo haya aprendido a hablar quechua a los 15 años, por ejemplo, o que lo haya aprendido como una segunda lengua en mi adultez. Es decir, con las que aprendí a decir mis primeras palabras. Antes de pasar a esa pregunta, solamente una precisión sobre la pregunta de identidad étnica. ¿Qué pasa si no me entendió? ¿Qué puedo hacer? Y eso también figura en el manual.
Podemos volver a leer la pregunta o podemos dar alguna precisión asociada a eso. Estamos preguntando sobre su historia, costumbres, tradiciones, la familia. Un poco esa es la idea, es decir, su familia se identifica con alguna de estas identidades, alguien en su familia se identifica con estas identidades y eso es todo. No podríamos decir pero mírese, yo creo que usted se ve mucho de esta identidad o de esta otra, no corresponde. No podemos sesgar la respuesta de ninguna manera. Entonces, en ese caso, si a pesar de dar esta muy breve explicación no se entiende o nos dicen, no, en realidad no entiendo la pregunta, prefiero no responderla, entonces se continúa y no se marca respuesta. No podemos asumir tampoco la identidad étnica de nadie. En el caso, pasé de lengua materna, la forma de preguntar es igual a la anterior, con las alternativas. Los idiomas o lenguas con los que aprendió a hablar en su niñez fueron quechua, aymara, xánica, guajún, aguaruna, shipibo conibo, otros idiomas o lenguas indígenas originarias, castellano, otro idioma o lengua extranjera, lengua de señas peruanas o no escucha o no habla. De esa manera podrá decirte, sí, yo hablo castellano, pero también en mi niñez aprendí a hablar quechua, se marcará 7 y 1. Hablo aymara, pero también hablo castellano. Ambas las aprendí en mi niñez. Se marcará 2 y 7. Hablo yine, hablo cacataibo. Se escribe en la opción 6, que también tiene desplegables. Nos dice algo que no está en los desplegables. En la 8 se podrá detallar o se marca 8, que sería otro idioma o lengua extranjera, ¿no? Luego, básicamente mucho de lo que les he comentado figura aquí, ¿no? Las razones por las que estas preguntas se han diseñado de esta forma, la manera en la que se preguntan tiene también su respaldo, no solo en las pruebas cognitivas que realiza el INEGI, las pruebas metodológicas, sino también en las propias encuestas nacionales de hogares, donde se incluyen desde hace muchos años, y en la forma en la que fueron preguntadas en el año 2017. ¿Por qué es importante entonces participar, como venimos diciendo, la actualización de las políticas públicas y de que se ha contribuido, ya se demuestra que se ha contribuido en los últimos años al desarrollo de servicios públicos más accesibles, equitativos y culturalmente pertinentes, ¿no? Eso lo podemos ver también en la actualización y mejora de la información que tiene, por ejemplo, la base de datos de pueblos indígenas originarios del Ministerio. Em, Esto es parte de lo que les he comentado, ¿no? ¿Por qué se incluyen estas categorías? Esto tiene que ver con evitar el sesgo estadístico. Las personas pueden incluir, pueden expresar esta identidad, aunque técnicamente no respondan a un pueblo como tal. En el caso de las categorías Nikkei y Tuzán, estas sí hacen referencia a identidades étnico-culturales, sí responden a pueblos y hacen referencia, como les decía, a la población asiático-descendiente que vive en nuestro país. Si no se entiende la pregunta, como les comentaba, ¿no? La idea es mantener, registrar que no se entiende, y esa también es información valiosa para nosotros, y no asumir ninguna respuesta. ¿Qué sucede si ustedes, como censistas, coordinadores, equipo en general, tienen más dudas? Están estos canales, como ya saben, el call center, el asistente virtual, canales a los que también hay un canal específico para la población durante los censos, en donde podremos estar resolviendo estas dudas. Y si es que ven esta capacitación de forma grabada, no la están viendo en vivo y la ven a través del enlace de YouTube, en ese enlace pueden dejar también sus comentarios con algunas dudas para nosotros ir respondiéndolas. Bueno, esto sería todo. Quisiera de todas maneras dejar estos minutos para atender dudas, consultas, preguntas que puedan surgir. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela, por la exposición. Como tú bien has dicho, dejamos estos minutos para poder hacer algún tipo de consulta, comentario en el chat y la asistencia de Alex para poder recibirlas también.
A ver, tenemos, Tengo, sí, 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 Raquel, por Daniela, favor. Ujú. sí, hay una pregunta que nos dice, en el caso que la pregunta 10 no se complete o respondiera, quedaría como incompleta. No, porque acuérdense que la tableta les va a exigir que esta pregunta sea respondida, ¿no? Entonces tenemos la opción de utilizar el otro para poner la respuesta que la persona nos diga, ¿no? No me identifico con ninguna de estas alternativas o que les pueda estar respondiendo la persona si no se identifica luego de los sondeos o de estos sondeos que ha explicado muy bien Daniela. Pero recuerden que la tableta no les va a permitir dejar la pregunta en blanco, ¿sí? ¿Hay Sí. alguna Ujú. otra pregunta más? En la 10 se pueden marcar dos opciones, no. Entiendo que en la pregunta 10 es solamente una alternativa. Por eso decía, si alguien dice quechua y aymara, se puede registrar en la opción otro. Es correcto. Ujú. No sé si hay más dudas. De todas maneras, por favor, no se olviden de llenar la lista de asistencia, indicando cuántas personas están con ustedes, si es que están con más personas en una sala. Y pueden ir escribiendo aquí a través del chat sus dudas. A ver, estamos dando el espacio abierto para que puedan compartir sus consultas. Recuerden que esta charla de igual manera se va a compartir para que ustedes también puedan transmitir a su personal, tanto jefe de sección como censistas, ¿no? Ese es el compromiso que tiene la institución. Y es momento de aprovechar, si hubiera alguna consulta más, ya que estamos acá con la señorita Daniela, aprovechemos este espacio, por favor. En todo caso, si no hay consultas, confirmen por el chat si todo está claro, todo está entendido. Bien. Daniela, a ver si acá hay otra consulta, Ahí hay Daniela. una, sí. En relación a la pregunta 10 del cuestionario censal sobre autoidentificación, una inquietud. Hace referencia explícita a cómo la persona se siente en función de sus costumbres, tradiciones, lo cual implica una percepción subjetiva y personal correcto. Considerando, es metodológico que un informante calificado responda por otra persona respecto de su autoidentificación. Esta pregunta, muchas gracias por hacerla. Es muy importante debido a que en este caso, a diferencia del año 2017, ya no estamos hablando de autoidentificación étnica, estamos hablando de identificación étnica, dado que las personas no van a responder directamente sobre su propia identidad. Lo que se va a invitar a la población es que reflexionen de forma conjunta, en familia, sobre cuál es su identidad étnica para que el informante calificado responda por su familia. Podría ser que no toda la familia necesariamente se identifique de la misma forma. Es decir, son 5 los miembros de la familia, 2 de ellos se consideran mestizos y los otros 3 se consideran aymara. Que seamos en ese caso, el informante calificado debería poder decir, en esa familia somos aymara y mestizos, y eso se debería registrar. Entonces, es por eso que el cambio metodológico, por ser este un censo que no se hace en un solo día, como saben, se hace a lo largo de 3 meses, y el cambio de la metodología por censo de derecho es que ha hecho que esta pregunta también tenga que cambiar su metodología sin dejar de realizarse. Si bien podría cambiar las estadísticas respecto del 2017, sería mucho más complicado que no se haga la pregunta porque perderíamos toda información, ¿no? Correcto. Tenemos otra pregunta que dice, si no sabemos la forma correcta, cómo se escribe la lengua, lo colocamos como se escucha. Precisamente el tener la tecnología, si me permites, Daniela, responderle, de repente también Sí, me complementas, al tener la tecnología podemos desplegar la tabla de lenguas, la tabla de pueblos y poderla ubicar y diligenciar de manera correcta, ¿no? Entonces, deberíamos ver nuestra tabla para poder tener en cuenta eso, ¿sí? Creo que tenemos otra correcto. pregunta más, Ujú. Daniela. Mm, A ver. Dice, buenas tardes, en campo tuvimos el tema de
por más que se indique el objetivo y se repita la pregunta de costumbre y tradiciones, no entienden la pregunta. ¿Se podrá colocar de manera explícita no entiende pregunta, Daniela? Sí, yo creo que justo es lo que comentabas, Raquel, hace un momento. Podría darse que hacemos la pregunta, leemos todas las opciones de respuesta y nos dicen no entiendo. Bueno, podemos dar una breve explicación diciendo, bueno, esto hace referencia a las costumbres, pasado, historia, familiar, sin sesgar, sin dar mayor detalle. Volvemos a leer la pregunta con todo y sus alternativas de respuesta y a pesar de eso nos dicen sigo sin entender. Ok, válido, o que nos digan no me identifico con ninguna, también. Entonces, en la opción 10 se pone no entiende la pregunta o no se identifica con ninguna identidad, también. Ok. Otra pregunta más tenemos, Daniela, te la leo. Buenas tardes. ¿Cuántas alternativas se puede marcar en la pregunta 16? Saludos desde Moquegua, gracias. Gracias, gracias también desde Moquegua por escucharnos. Lo que indica la cédula es que dice seleccione uno o más códigos, así que técnicamente se podrían seleccionar todos los códigos. Ahora, el tema es que, digamos que si se han marcado los códigos del 1 al 9, ya no se marcaría el de no escucha, no habla, ¿no? Ese es uno que, digamos, no conversa con ninguno de los anteriores, pero al ser una pregunta y respuesta múltiple, se pueden marcar uno o más códigos. Tenemos otra consulta, Daniela, muy interesante para ti. Mira, buenas tardes, consulta sección 5, pregunta 10. Algunos informantes relacionan esta pregunta con el color de su piel. Ejemplo, mi esposa es blanca, yo soy moreno, mi hijo es blanco por su mamá. Ujú, claro, y esta es otra de las razones por las que es tan importante seguir difundiendo esta campaña, ¿no? Igual, a pesar de eso, puede ser que la gente mantenga esta confusión en el momento en el que se le realice la pregunta. La campaña lo que busca es justamente separar la idea fenotípica de la identidad étnica, es decir, yo puedo considerarme parte del pueblo afroperuano al margen de mi color de piel. Y en el mismo sentido, dado un determinado color de piel, puedo sentirme parte del pueblo afroperuano o no, puedo sentirme parte de un pueblo indígena o no, puedo sentirme mestizo o no, puedo sentirme blanco o no, al margen de un color de piel específico. Entonces, lo que buscamos es que se reflexione sobre la identidad, es decir, la historia familiar, dónde nacieron mis padres, dónde nacieron mis abuelos, mis bisabuelos, las prácticas, costumbres que se tienen a la fecha, que se mantienen, qué música escuchamos, si es que en nuestra familia se celebra alguna, por ejemplo, alguna actividad religiosa particular o se utilizan determinadas vestimentas en algunas épocas del año o para alguna festividad concreta. Todos estos son aspectos culturales y esos son los aspectos que buscamos eh, en nuestra familia. Por eso invitamos a las familias a la reflexión, buscar estos aspectos en la familia y reivindicarlos, resaltarlos, ¿no? En la respuesta a esta pregunta. Pero si a pesar de eso no encontramos referencias, aspectos, y solo nos queda el factor color de piel y queremos identificarnos por el color de piel, no podemos impedir que esto sea así. Entonces, si una persona dice, yo me considero blanco, pero mi esposa es morena y nuestro hijo salió blanco, se puede el censista indicar. Cabe señalar que la pregunta no hace necesariamente referencia al color de piel, sino a características culturales. Bueno, pero yo quiero que mi familia se identifique blanco. Ok, de acuerdo, y se marca blanco, ¿no? No podemos indicar lo contrario. O si nos dicen, por ejemplo, si yo soy blanco y mi esposo es moreno y mis hijos son blancos, ¿qué ponemos? ¿O soy mestizo? ¿Usted qué me dice? Entonces el censista tiene que decir, no me corresponde a mí darle la respuesta, ustedes deben elegir una de las alternativas, pero recuerde que es importante reflexionar sobre costumbres, historia, familia, etcétera. Ese sería el proceder. Muy bien, Daniela. Otra pregunta. Buenas tardes. Para el caso de los extranjeros venezolanos, se especifican aquí, ¿cómo podemos diligenciar? La misma característica, ¿no? Por ejemplo, como parte de las respuestas del año 2017, en la categoría otros se recogían algunas identidades étnico-culturales como pueblos indígenas de otros países. Me parece que se recogieron, por ejemplo, una cantidad interesante de mapuches, Ujú. también en zona de frontera, pueblo indígena chileno, en general, distintos pueblos indígenas de otros países.
también una cantidad de población que se identificó gitano, por ejemplo. Entonces, todo Así eso es. se registra en la categoría 10. Ahora, si dice, yo me considero venezolano y hace referencia a su em, digamos, al lugar en el que nació, porque alguien también podría decir yo me considero yacuchano, me considero tacneño, etcétera, se insiste nuevamente en que no es una pregunta sobre el lugar en el que nació, sino sobre su identidad étnico-cultural, pero si insiste en mencionar ayacuchano, tacneño o venezolano, se coloca en la categoría 10, en la opción 10, otro. Ok. Tenemos otra pregunta más. ¿Qué sería si por más que se le explica al informante tal cual, la persona sigue diciendo que se identifica como castellano? Y su segunda pregunta es, ¿esta pregunta necesariamente debe ser con cada miembro del hogar? La primera es, creo, lo que acabo de responder, ¿no? Se Ujú. indica que esto hace referencia, la de identidad étnica, a la identidad étnico-cultural, la de lengua materna sí es directamente al idioma con el que se habla, y si responde algo que no está o que no coincide con lo que se está preguntando, igual se registra y se pone en la opción otro 10. Y la segunda, entiendo que no es una pregunta que se hace solo a los informantes calificados, ¿verdad, Raquel? Así es, sí, es correcto, ¿no? Recojo lo que dice Daniela. Es muy importante ese sondeo, que nosotros en el INEI, los que hacemos encuestas, hablamos del sondeo. Lo que dice Daniela, la reflexión familiar con respecto a la identidad a la identidad étnica en base a los antecedentes familiares, las costumbres, las prácticas culturales, ¿no? Efectivamente, lo que dice en la pregunta 2, si es necesariamente debe ser con camino del hogar, no, no, porque acuérdense, chicos, que no podríamos hacer el seguimiento a los 34 millones de peruanos que existen. Hacer la pregunta a cada miembro del hogar, como se hacen en las encuestas de hogares, no sería posible. Por eso la estrategia operativa de un informante calificado, ¿no? Es así. Después Ok. tenemos otra que dice la pregunta 10 de pertinencia cultural. Si se responde otro, especifique, no me identifico con ninguna o no entiende la pregunta, esto generaría inconsistencias. Creo que no, ya Daniela lo ha No. explicado. Hay que Ujú. hacerle el sondeo y si a pesar de eso no se identifica, en la pregunta 10 vamos a colocar eso. Pero también, ojo chicos, si un censista tiene en la pregunta 10 la categoría 10 en la mayoría de sus entrevistas, eso también sería observable por el área de monitoreo, porque puede ser que estemos cayendo en la práctica de no hacer un sondeo, ¿no? A ver, vamos a ver O, con otro. sí. Sí, Daniela, sigue. Perdón, en algunos casos también aprovecho esta pregunta porque a veces ha pasado, y la idea es que esto no suceda, que no se hace la pregunta, como decía, porque no queremos herir susceptibilidades, miro a la persona y como creo que todos somos un poquito la mezcla de algo, automáticamente marco mestizo. Eso sí sería un error. La pregunta se tiene que hacer al margen de cómo nosotros veamos a la persona, porque no se trata de cómo nos vemos o cómo nos ven, sino cómo nos identificamos, ¿no? Y además mucho, con mayor razón en este censo, en estos censos, porque es una persona la que responde por toda la familia. Entonces, si es que tenemos casos en donde alguien no entiende, esa información también es valiosa para que en el futuro de repente se pueda evaluar la mejora de la propia pregunta, para saber en qué regiones, en qué zonas esta no comprensión de la pregunta se ha dado, etcétera, ¿no? Ujú. La siguiente pregunta en la 10. ¿Se debe sondear al informante calificado si es consensuado con los miembros de su hogar que se consideran con alguna identidad étnica? Es decir, le preguntamos, ¿no? Al informante calificado le hacemos la pregunta y le decimos cuál es la identidad étnica de su familia a partir de lo que hemos leído en la pregunta 10 y nos va a decir, por ejemplo, nosotros somos ayánica. Es correcto decirle, ¿está seguro? ¿Le ha preguntado a toda su familia? No sería correcto hacer eso, ¿no? En realidad, si ya nos respondió, registramos lo que respondió y la campaña justamente es para eso, para invitar a la gente a que reflexione y converse con la familia, pero el censista no tendría que poner en duda la respuesta, es decir, no podría decirle, ¿le preguntó a todos los miembros de su familia? No, no, no sería lo correcto. Ujú. Ujú. Claro, porque acuérdense que ellos, como bien dijo Daniela, van a reflexionar, las cédulas en salsa se dando a conocer, va a haber una intensa campaña de parte del Ministerio de Cultura para que ellos conversen. Cuando ya conversaron, como dijo Daniela, pueden ser que 3 se consideren mestizos y 2 quechuas, que es lo que han conversado y el informante calificado ya tiene esa información para que cuando venga el censista la brinde por cada uno de sus miembros. ¿Sí? Ujú. A ver, creo que tenemos una pregunta más que está interesante. Dice, si la persona se considera quechua
y no lo habla, igual se considera solo porque dice que sus papás son de la sierra, Daniela. Sí, sí, correcto. Además que es importante también tener en cuenta que nosotros no vamos a pedir información adicional. Es decir, a mí me hacen la pregunta y yo digo, yo me considero quechua. Y el censista no podría o no debería ni mirarme de ninguna forma en particular o preguntarme, decirme, a ver, dígame una palabra en quechua o de dónde son sus padres. No, nuevamente no se cuestiona. Si yo digo que soy quechua, se registra quechua y ya está. Pero si la persona nos quiere dar alguna explicación, sí, yo soy quechua porque mis padres son de la sierra, aunque no hablo la lengua, de acuerdo, igual se registra quechua. Es decir, el censista no tiene que hacer un ejercicio de calificación sobre la veracidad de la pregunta. Ok. Otra pregunta más, Daniela. Dice, en la pregunta 10, ¿qué estrategias recomienda hacer para no perder información aparte de lo que ya se mencionó? Bueno, yo creo, y muchas gracias por esa pregunta también, que lo más importante es que ya que ustedes han recibido hoy, 1 de agosto, que arrancan esta etapa de los censos y ya se está hablando más de los censos, pasadas las fiestas, nos ayuden también con esta difusión, ¿no? Antes del día en el que tengan que ir casa por casa a llenar las cédulas, los puedan ayudar con su familia, su propia familia, sus amigos, compañeros, con su comunidad, que nos ayuden en difundir, miren, van a hacer esta pregunta, tenemos que reflexionar en familia. Yo creo que este boca a boca es un ejercicio muy importante para que esta pregunta recoja la información que el Estado peruano necesita. Muy bien. Nos vamos con la siguiente pregunta que dice, respecto a la pregunta, ¿por qué no se consideró la opción latinoamericano o hispanoamericano en este censo? Nuevamente, las opciones responden primero a lo que a la información oficial que tiene el Ministerio de Cultura en cuanto a los pueblos indígenas, 55, y las lenguas originarias, 48 registradas a la fecha. Y además, las otras categorías como blanco, mestizo, responden a que figuraban en las categorías otros, incluso desde las encuestas nacionales de hogares, y no considerarlas genera un sesgo estadístico. Entonces, se tiene que poner por fuera. Y en el caso de Nikkei y Tuzán, específicamente figuraron en las categorías de otro de forma muy evidente en los resultados de los censos 2017 y además, las organizaciones también representativas de esta población asiático-descendiente han solicitado de manera organizada, valga la redundancia, que figuren sus identidades étnicas en los censos. Entonces, esto pasa por el Comité Interinstitucional de Estadísticas de Etnicidad y se aprueba en la Comisión Consultiva de los Censos, donde se aprueban las cédulas. Y por eso también es importante recoger la información, porque si acaso en la categoría otros resalta otra identidad como latinoamericano y supera cierta cantidad del total de otros, se podría también evaluar en futuros ejercicios agregar estas categorías, ¿no? Ujú. Hay una pregunta más. Si el informante calificado desconoce cómo se identifican los integrantes del hogar, ¿cómo será el licenciamiento? Creo que ahí, como ya había mencionado Daniela, si me permites, Daniela, Sí. hay que hacer la reflexión en familia con respecto a cómo cada uno de ellos se identifica justamente por estos aspectos culturales, raíces, etcétera, ¿no? Y si no supiese en ese momento el informante calificado, ¿no? Se puede volver a visitar la vivienda para poder completar la información y tener la información de esta persona. Ah, pero señorita, no me deja continuar. Bueno, con esa persona de repente no, pasaré a la siguiente. Y si no se puede, pues tengo que volver, porque acuérdense que hay un flujo en el cuestionario. No se puede poner, no sabe, no responde, porque no son preguntas válidas. Si bien es cierto, Daniela dice que en la pregunta 10 tenemos opción para poner algún tipo de respuesta, pero eso no puede hacerse tampoco como un uso y abuso de eso, ¿sí? Hay que tratar de buscar nuestra información, ¿sí? Claro. Ahora, esta pregunta en particular, a diferencia de otra que pueda tener una respuesta mucho más objetiva, como nivel educativo o algo así, eh, si bien el objetivo es tratar de buscar nuestra información, tenemos que tener mucho cuidado en evitar sesgar, ¿no? Vamos, piense un poquito, dígame, ¿alguna vez no ha ido a esta fiesta? De repente, su abuelita, ¿dónde nació? Ya eso no corresponde,
¿no? Porque ahí podríamos tener un sesgo. Como digo, podríamos insistir en decir a qué hace referencia la pregunta. Es una pregunta sobre costumbres, antepasados, historia, la vida familiar, tal vez está asociado con la lengua con la que hablaban sus padres, y hasta ahí, si insiste en no querer responder, se mantiene ello. Ahora, también me parece importante, creo que por ahí había otra pregunta, aclarar que identidad étnica no necesariamente hace referencia al DNI. Ahí creo que había una pregunta que podría estar Sí, confundiendo. No se sí, recoge, el censo no recoge DNI por ser innominado. claro, sí. Creo que es una Ujú. pregunta fuera de tema, por eso no lo mencioné. Ok, ok. Luego tenemos otra pregunta que también me parece importante, Daniela, que la puedas, nos puedas enriquecer. Dice, en la pregunta de autentificación, ¿por qué razón aplica a los niños de 2 años para arriba, dado que menores aún no desarrollan su identidad? Es 12. Igual, sí, no, la pregunta Ujú. dice, ¿por qué razón aplica a los niños de 2 años para arriba? En realidad la pregunta de identidad étnica es para todas las personas. Creo que por ahí va la pregunta, Daniela, el por qué. Pero, claro, pero creo que, o bueno, por lo menos en la metodología en NOW es 14, me parece que en la metodología de los censos 17 era de los 12 a más, y en estos Ahora es censos todo. se ha abierto, ¿no? Se ha abierto a toda la población, precisamente porque no es una pregunta que se está haciendo persona a persona, como se hizo en el 2017, sino al informante calificado. Y el informante calificado, de todas maneras, es una persona mayor de edad. Entonces responde por toda la familia, ¿no? Ujú. De forma integral. Sí, es por eso. Una pregunta más dice, de Tumbes, si la persona siendo una persona de color y menciona que se siente blanca, ¿no habría algún problema en colocarlo en la cédula? Ningún problema. Se respeta lo que dice la persona. Así es. Muy bien. No sé si tenemos alguna pregunta más. Bien. Creo que cerramos ya con el espacio de preguntas. Creo que hay una intervención de Lucero. Veo que levantó la mano. Sí, hola, ¿qué tal Raquel? Muchas Hola, gracias. Lucero. Estoy viendo algunas preguntas que están en la bandeja de preguntas y respuestas. ¿Te parece si las puedo leer para que Daniela las responda también? Son 5. Correcto. Sí, no hay problema. La primera dice, en la pregunta 10, si el informante responde sin enfoque, por más que se explicó del tema, ¿cómo procede? Creo que es una de las respuestas que ya has brindado, Dani. No sé si quieres Ujú. complementar algo, pero creo que ya se ha respondido. Claro, en Eh, ese caso, sí, perdón, Lucero, solo para complementar, ¿podrían decirnos una identidad que no está, pero hace referencia a alguna identidad indígena, o nos dicen simplemente soy indígena sin especificar ningún pueblo, o nos dicen soy chalaco, o nos dicen soy ayacuchano, o cualquier otra cosa? Lo que nos digan, lo que sea que nos digan, se registra en la categoría otro. Sí, continuamos. Perfecto, gracias, Dani. Eh, Luego nos preguntan si te dice que por sus antepasados no se siente ninguna de las alternativas y te dice que se siente castellano, ¿cómo procede el caso? Lo mismo, ¿no? En el mismo caso, si ya se explicó un poco la pregunta, si ya se dio lectura 2 veces a la pregunta e insiste con una respuesta que no está dentro de las categorías, se coloca lo que dice en otros. Al final, siempre será declarativa de acuerdo al informante que nos responda. Sí, correcto, siempre será declarativo. Buenas tardes. En el caso de que el informante sea extranjero y no domine el idioma español, ¿cómo se debería proceder? Ahí es la metodología general de los censos, Raquel, si pudieras precisarlo. ¿Nos podría repetir la pregunta, por favor? Sí, claro. Perdón, sí, Lucero. Sí. En el caso de que el informante calificado sea extranjero y no domine el idioma español, ¿cómo se debería proceder? Bueno, ahí tendríamos que tratar de buscar a una persona que nos ayude a interpretarla. En ese momento, si es que no se puede, conversar con el jefe de gestión y ver los mecanismos para poder tener el contacto con esa persona, ¿no? Y tratar de poder conversar con ella en ese idioma, ¿no? Dado el caso en el momento, tendríamos que dar esa solución, ¿no? Ver cómo podemos nosotros, poder tener ya
hacer el diligenciamiento con esa persona en el idioma que esa persona habla, ¿sí? Más bien yo quisiera, no sé si hay otra pregunta más, Sí, Lucero. hay una última. Ujú. Un informante calificado me dijo que se identifica como Inca. ¿Es válido? Sí, lo mismo que en todos los casos, se registra en la opción 10. Otro. Ya se acabaron las preguntas. Gracias, Sí, Dani. yo Gracias. justamente quería ahí complementar, no sé si también a modo de consulta, tanto para Daniel o Lucero, si bien es cierto, tanto Daniela menciona que se puede hacer el uso de la categoría 10 de respuesta. Algo que es importante que ustedes tienen que tener en cuenta, mis queridos amigos de campo, es que se tiene que hacer el sondeo. Hay una técnica de entrevista de sondeo que bien nos ha explicado Daniela, ¿no? En base al lugar de nacimiento, en base a las costumbres que de repente usted tiene de sus padres, a las que ustedes practican, ¿no? ¿Cómo es que usted se identificaría, ¿no? No es que después nos llenen la pregunta 10 de la categoría 10 y digan, la señorita Daniela López nos dijo que podía ser así. Hay que tener mucho cuidado con eso, por favor. Ustedes explican, sondean y si aún así la respuesta permanece inca, indígena, latinoamericano, porque esas alternativas nos venían en el 2017, te acordarás, Daniela, ¿no? Es luego de haber hecho yo un sondeo, luego de haber centrado al informante, y si aún así persiste, es lo que nos está indicando Daniel, ¿no? Ok. Sí, Bueno, sí, correcto. bueno, entonces cerramos la sesión, creo ya, de esta parte de preguntas y respuestas. Entonces pasamos ya al cierre, ¿verdad, María? Ok, muy bien. Bien, yo ya para cerrar esta sesión que me ha parecido muy, muy importante y valiosa por parte de los amigos de cultura, darte las gracias, Daniela, darle las gracias al señor Ángeles, a Lucero, que nos han acompañado en esta sesión, ¿no? Hemos podido ver, pues, este enfoque intercultural dentro del marco de esta campaña de Yo me identifico con orgullo. Hemos podido ver, también conocer qué se ha logrado con esta pregunta de identificación étnica que viene desde el año 2017, que fue un logro poder tener esta pregunta en el año 2017 y los logros que se ha podido obtener con esta pregunta, que son a nivel de políticas nacionales sobre identidad de pueblos indígenas, sobre lenguas, el poder tener información para poder cerrar brechas sociales, económicas, educativas, ¿no? El que también nos hayan mencionado en esta sesión la importancia de la reflexión, la importancia de la difusión de esta pregunta, donde el Ministerio de Cultura es un principal aliado en esta difusión de esta variable étnica, también ha sido importante conocer. Ya nos dijo Daniela que no hay una respuesta mala, una respuesta buena, es una pregunta subjetiva, pero en base a la reflexión que cada persona haga y que en familia se converse para que el informante calificado pueda dar la respuesta de cada uno de sus miembros del hogar, ¿no? También fue importante lo que dijo Daniela, no concede un derecho, no concede un derecho y lo dijo en base a lo que son la parte de en la pregunta 10 para hacer policía y vivienda, voy a recibir porque soy determinada un bono o un derecho, no, no es así. ¿Va a ayudar a las políticas y a los programas? Sí, eso sí, es una información muy valiosa, al igual que para el Censo de Comunidades Indígenas, ¿no? Eh, Muchas gracias a los chicos del Ministerio de Cultura nuevamente y agradecer. Especialmente también, Daniela, permíteme agradecerle a los chicos de campo, a cada coordinador departamental, a cada coordinador de subsede departamental, a cada supervisor de sector censal, porque esta charla era para ellos, pero de una manera muy proactiva, una gran actitud. Ellos han tenido esa libertad de poder convocar a su personal en un auditorio de una municipalidad, han buscado un auditorio de un colegio, han buscado un auditorio de alguna universidad y han podido reunir a todas sus subsedes. Eso desde ya habla muchísimo
del trabajo que ustedes están haciendo, ¿no? Y esta charla ha sido realizada en un día muy especial, Daniela, ¿no? Amigos, que ha sido el día hoy, 1 de agosto, día de lanzamiento oficial de los censos nacionales. Por lo tanto, esta charla para mí personalmente y tanto para el equipo de metodología como para el INE es muy especial. Haber tenido esta charla sobre enfoque intercultural, hablar de esta campaña de difusión sobre el Yo me identifico con orgullo, que ustedes también se vuelven difusores en sus entornos familiares, personales, familiares con respecto a esto. Decirles también que ustedes tienen los canales para las consultas, que es el asistente virtual Yanapa, que a partir del lunes va a estar listo para que ustedes puedan ingresar ahí y hacer todas sus consultas técnicas, no solamente de la pregunta 10 y 16, sino de toda la cédula censal, las incidencias técnicas, también de repente si hay alguna incidencia operativa importante en el call center, ¿no? Y nosotros, pues, Daniela, desde ya te comprometemos a que cualquier consulta que tengamos y necesitamos esa orientación de enfoque, la podemos coordinar contigo para dar respuesta en el YANAPA. Nuevamente, muchísimas gracias a todos, a los 541 participantes que han estado aquí. Ya algunos se están retirando porque hoy día es un día también de arduo trabajo, están en todo lo que es la distribución de materiales, indumentaria. Muchísimas gracias. Gracias, Ministerio de Cultura, por ser ese aliado estratégico y muy importante en estos censos nacionales 2025. Gracias, Ángel, gracias, Daniela, gracias, Lucero. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a todos. Hasta luego. Y, Muchas gracias. verdad, me olvidaba, esta grabación se las vamos a estar pasando oportunamente a través de sus correos, ¿sí? Ahora lo vamos a coordinar con el señor Roberto Quijano. Nuevamente, muchísimas gracias. Hasta Gracias luego. a todos. Gracias. Hasta luego.